Mando un saludo a las personas que pudieran tener acceso a este podcast. En el podcast anterior examinamos cómo se mueve el tiempo, cómo la actividad del pensamiento se mueve, cómo se mueve lo conocido, cómo desde el pasado, en el pasado, en la memoria se registran todas esas experiencias, dejan marcas, huellas. Posteriormente se proyectan al presente y también al futuro. Y vimos que desde esta perspectiva, toda nuestra vida es tiempo y memoria. Y vimos también al final de ese audio, algo de la fragmentación del pensar. Lo vimos muy poquito, que es un punto que muy posiblemente estudiaremos en otro audio. El punto que quiero examinar ahora es la naturaleza dolorosa del tiempo, que es un punto bien importante, fundamental, de por qué toda esta investigación, quizás, toda esta examen, esta inquietud con relación a este tema desde un punto de vista de la transformación de los contenidos de la conciencia o la mutación de los contenidos de la conciencia que hablaba Krishnamurti. Pero podemos agregar, por ejemplo, que en el campo del budismo, la enseñanza del Buda se basa en las cuatro nobles verdades, que es el sufrimiento, dukkha, la insatisfactoriedad de los fenómenos condicionados. O por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, que también está la filosofía de las klechas, que es las causas del sufrimiento, dukkha. O sea que, en términos generales, la humanidad, nosotros como seres humanos, hemos visto que nuestra vida es dolor, es sufrimiento. Cada uno de nosotros no necesita quizás leer un tratado filosófico si se sienta a examinar su vida con calma,
con serenidad, desde que nació hasta el presente, o la vida de sus amigos y familiares, y simplemente ver nuestra vida. Por ejemplo, hay muchos sutras o sutas en el budismo donde el Buda enseña que la vida es corta, por ejemplo, y que dado que la vida es corta y que el fundamento de cualquier fenómeno limitado o condicionado, llámese fenómeno personal, mente, materia, es dolor, entonces dice el Buda Dharma, el budismo, que busque la iluminación, la percepción, el discernimiento, viveka en sánscrito, despertar esa conciencia iluminada para transformar los contenidos de la conciencia y liberarse del sufrimiento y, como diría la yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, realizar nuestra verdadera naturaleza, descubrir nuestra verdadera naturaleza o liberarnos de la ilusión, de la ignorancia fundamental que cubriría nuestra percepción. De manera tal que no solo Krishnamurti, sino que en general el entendimiento humano, tradiciones antiguas y cada uno de nosotros podemos ver que la vida es difícil, corta, compleja y incierta e incierta. Hay una meditación en el budismo denominada algo así como la meditación de la muerte. Hay una historia que es la historia de la hija del tejedor, que ustedes pueden buscar, donde se habla de este tema de la naturaleza de la vida material, física, nuestra vida actual. Y en esa historia de la hija del tejedor, una niña joven, una muchacha joven, fue la única que en todo un pueblo donde se dice que el Buda expuso el Dharma, fue la única que absorbió, comprendió de alguna manera esa enseñanza y practicó lo que se denominaba, ¿no es cierto?, la meditación de la muerte. Y por lo tanto ella, al morir, porque muere joven, eh, después de 2 o 3 años, ella alcanza un estado de iluminación de acuerdo con la historia. Y la meditación de la muerte dice, se reflexiona, se medita en lo siguiente. Dice, la vida es incierta, la muerte es cierta. Estoy seguro que moriré. La muerte será el fin de esta vida. La vida es inestable.
pero la muerte es segura. De esta manera, reflexionando, meditando, se llega a entender con el tiempo, con la continua reflexión profunda, de que todo en la vida es impermanente, incierto, inseguro, frágil. Todas características que nos causan sufrimiento emocional o psicológico. Nosotros, frente a esa realidad absoluta de la vida es incierta, vemos que la gente muere a cada rato alrededor, amigos, familiares, padres, hermanos. Nuestra mente procede a generar una estructura de aislamiento de los hechos, de la realidad, para sobrellevar la vida, para sobrevivir, y ahí surgen una serie de creencias, contenidos a los cuales nos aferramos para no ver el hecho cierto, claro y absoluto de que la vida es impermanente, incierta y por lo tanto es dukkha, sufrimiento. La única, se dice en la historia, quien comprendió y practicó, desarrolló su discernimiento, porque hay que despertar un estado de discernimiento interno para ver esto. No se puede ver de manera intelectual. No se puede intelectualmente ver dukkha. No se puede ver que la vida es impermanente intelectualmente. Claro que uno intelectualmente puede verlo, puede quizás aproximarse un poco, pero no genera una transformación en la conciencia y el conocimiento intelectual como cada uno de nosotros ya lo ha comprobado. Se requiere el despertar de una conciencia superior, un discernimiento superior, que en sánscrito se denomina viveka. Entonces, como podemos ver en muchas tradiciones, en el trasfondo filosófico, cultural de la humanidad, está esta preocupación, este hecho de que la vida es sufrimiento y que hay que buscar el fin del sufrimiento. Como les decía, en la noción oriental de la vida, en las culturas orientales, es el hecho de que hemos perdido contacto con nuestra verdadera naturaleza esencial o divina, y que estamos cubiertos bajo un manto de ilusión e ignorancia. Ese es el trasfondo cultural, filosófico, que tiende a señalar esto que estamos considerando. Krishnamurti no hacía mención normalmente a esto, simplemente decía, examinemos los hechos, mire la realidad, sin prejuicios, sin pasado, sin contenido, sin sujeto, sin interpretación. Mire directamente los hechos y va a ver que los contenidos de la conciencia, el tiempo psicológico es sufrimiento. No necesito leer un libro, decía,
de alguna manera Krishnamurti de uno u otro modo lo dijo, para ver que la actividad del pensar es dolor, es sufrimiento. Entonces surgen las interpretaciones de todo orden que señalan de que no hay nada que hacer, que la conciencia humana está condicionada, limitada, que es la actividad neurológica cerebral y no hay nada que hacer. Nacimos con una conciencia limitada, mentalmente, emocionalmente limitada, fragmentaria, divisiva, y no se puede cambiar en lo fundamental, en lo radical, todo ese contenido de tiempo psicológico que estudiamos en el audio anterior. No hay nada que hacer, tenemos que hacer lo mejor que podamos, tenemos que tener sistemas de control sobre la población, porque los individuos, las personas, no vamos a comportarnos adecuadamente. No es posible una transformación de los contenidos de la conciencia, así que no hay nada que hacer. Hay que imponerle al individuo una forma de vivir o hay que condicionar al individuo para que se comporte. De otra manera, todo será un caos. Esta es más o menos la noción que de uno u otro modo la mayoría tenemos. O podemos decir también de que estamos muy jóvenes evolutivamente y faltan muchos millones de años para que la humanidad alcance un estado superior de conciencia. También está esa visión. Por lo tanto, también podemos decir no hay mucho que hacer. O puedo ver qué puedo hacer en mí mismo. También está la idea de, sí, voy a cambiarme, voy a intentar un cambio en mí y por lo tanto voy a seguir una doctrina, una religión, una ideología. Entonces prosigo con una línea de pensamiento, una doctrina, una ideología, una práctica, una religión y una parte importante de la humanidad está adherida a una religión que tiene siempre ciertos principios morales y filosóficos, enseñanzas. Sin embargo, el devenir global de la humanidad no parece que sea muy integrador, ¿no es cierto? Religión significa volver a unir. De alguna manera, no parece que esos movimientos globales unan necesariamente a la humanidad. Así es que hacemos muchas cosas, pero de algún modo la actividad del pensar puede ser modificada. Puedo cambiar de doctrina, puedo cambiar de ideología,
puedo cambiar de sistema de meditación, puedo cambiar cosas en la actividad del pensar, como de hecho mucha gente lo hace, pero aparentemente la actividad del pensar centralizada en el yo continúa. Continúa con una nueva forma, con una nueva estructura, ¿no es cierto? Así como nos cambiamos de ropa todos los días, nos podemos cambiar de doctrinas, de ideologías, de formas de pensar. Pero la actividad egocéntrica continúa. El sufrimiento continúa. O puedo identificarme tan fuertemente con una ideología, con una doctrina, no importa cuál ésta sea, religiosa, política, social, económica, de cualquier índole, me puedo identificar tanto con algo para alejarme de los hechos, para abstraerme de los hechos, para no tener que responder a los hechos. Me identifico, me fanatizo, me radicalizo tanto en una concepción ideológica que no tengo que responder a los hechos. Estoy fuera, abstraído, alejado de la realidad. Y ahí encuentro una especie de bienestar psicológico, una especie de aislamiento psicológico que me permite vivir tranquilo de alguna manera o con una especie de neurosis de abstracción. ¿Por qué lo digo? Porque encuentro seguridad en esas concepciones ideológicas. Y sin embargo, como hay otras personas que aborrecen de esas concepciones ideológicas, que las cuestionan, que intentan destruirlas, las tengo que estar permanentemente defendiendo, porque constituyen mi vida. Mi vida psicológica depende de conservar, de expandir, de sostener ciertas doctrinas, ideologías con las cuales me he refugiado, me he identificado, he encontrado seguridad emocional. Puede ser político, económico, religioso, social, cultural, etcétera. Entonces, vemos que la actividad del pensar puede cambiar de forma, pero continúa. Y por eso que nuestro problema es ver, ser conscientes, darse cuenta. Hacer surgir de alguna manera, si fuera posible, el discernimiento, la percepción directa de nuestra vida, de los contenidos de la conciencia. Y un elemento interesante de esto, cuando Krishnamurti trataba este tema, era esto de cómo proyectamos el tiempo en el problema espiritual. Mañana o pasado o en las próximas vidas, en las próximas encarnaciones, evolucionaré, me haré cargo de esto.
ahora no puedo hacerme cargo, tengo muchas cosas cotidianas que hacer, tengo una vida personal, familiar que responder y ahora no puedo responder a esto. No puedo hacerme cargo de esto ahora. O no estoy muy evolucionado, lo dejaré para vidas posteriores. Tengo cosas más urgentes que hacer ahora. Es interesante que el tiempo psicológico, las modalidades del pensar en términos de tiempo siempre encuentran la manera de que nosotros no salgamos de ahí, que continuemos pensando en términos de tiempo, incluso en la vida espiritual, o lo que podemos denominar quizás espiritual. No solo eso, sino que también de que encontramos siempre la manera de justificar permanecer en el tiempo, es que la actividad del centro del yo continúa. Mañana me haré cargo, mañana responderé, pasado mañana, en 10 años, en las próximas vidas. Ahora estoy muy ocupado, ¿no es cierto? Tengo cosas urgentes que hacer, no tengo tiempo. Y así posponemos cada uno de nosotros confrontar el tiempo, aproximarnos a la percepción, al discernimiento del tiempo. ¿Cuándo se observa el tiempo? Ahora, no hay otro momento. No existe otra manera de aproximarse al, a la percepción directa si no es ahora. Solo es ahora. Desde esta perspectiva, el tiempo parece ser una especie de flujo psicológico, emocional, imparable, brutal, que es pensar en términos de tiempo, de logro, y arrastra a la humanidad, no solo a cada uno de nosotros, la humanidad en su conjunto, a pensar y a vivir en términos en que el centro del yo se refuerza, con todas sus ideologías, nacionalidades, religiones, etcétera. Entonces, se requiere quizás distanciarse, distanciarse de esas cosas, distanciarse de las urgencias cotidianas
que nos agobian, para empezar a ver, para intentar ver, descubrir, observar cómo se mueve el tiempo en nuestra conciencia, para ser conscientes del sufrimiento psicológico. Otro aspecto que quería tratar en este audio era el efecto de los contenidos de la conciencia temporal en nosotros. Nosotros ya vimos que el temor genera una perturbación en nosotros, una distorsión, un daño en la cualidad de la conciencia. Y vimos que lo placentero nos ciega, nos omnibula, nos arrastra. Y eso hace, sin embargo, aunque haya contenidos dolorosos y desagradables, y contenidos agradables, muy agradables de experimentar, el, el contenido total de la conciencia es sufrimiento, ¿no es cierto? Físicamente nacemos, vivimos, envejecemos y morimos en el mejor de los casos, porque podemos enfermar, sufrir un accidente, como ocurre normalmente y frecuentemente en el mundo, o vivimos en un lugar donde hay conflicto bélico, o donde hay graves problemas económicos. Esto tenemos que verlo. O podemos sufrir un conflicto familiar, una crisis de salud, como decía, ir a parar a un hospital o enfermar y morir. Y eso en el mundo físico, en el plano físico. El mejor destino en el mundo físico es nacer, tener buena salud, crecer, ojalá tener una buena vida económica, tener educación, no tener muchos problemas de salud, tener un cierto bienestar, si es que se puede, envejecer y morir. Eso en el mundo físico. En el plano psicológico tenemos las preocupaciones, las ansiedades propias de la vida material, terrenal, los problemas laborales, familiares, económicos, sociales, culturales, etcétera. Y frente a este panorama que podemos sentarnos a observar, eh, no nos detenemos a mirar ese panorama. Así como se dice en la historia del Buda con la hija del tejedor, la única que entendió que la vida es corta, que es sufrimiento y que hay que despertar el discernimiento, fue la hija del tejedor, que se dice era una niña de 16 años aproximadamente. Todos los demás, el pueblo, podríamos decir metafóricamente, no entendieron y continuaron con sus vidas, como lo hacemos cada uno de nosotros, como si nada pasara, no viendo
profundamente el significado de esto. Entonces, frente a este panorama que podemos estudiar, examinar desprejuiciadamente, objetivamente, uno se pregunta si hay un cambio fundamental, una mutación radical en los contenidos de la conciencia, que ya no es una cuestión ideológica o doctrinal, si efectivamente existe eso o no, si puede haber una ruptura en la continuidad del tiempo psicológico o no, si hay realmente, y dicho de una manera más tradicional, un significado potencial espiritual en nosotros o no. Si el contenido total del tiempo psicológico puede ser transformado, mutado, como decía Krishnamurti, una mutación, o sea, un cambio en la naturaleza misma del tiempo, pensamiento, y no solamente ligeras modificaciones o cambios de forma, sino que, dicho de una manera brutal, que el tiempo se termine en la experiencia de la mente, o se termine el yo, tal como lo hemos experimentado. Este es el problema que estamos estudiando frente al panorama de nuestra vida, porque también es interesante el potencial que esto podría llegar a tener. Si realmente el ser humano, la naturaleza, el universo, tiene un trasfondo, un origen de carácter espiritual o divino, un potencial, un significado trascendental, si eso es real, el potencial de nuestra conciencia es ilimitado, tal como hay enseñanzas que lo afirman, que el potencial de la conciencia humana es ilimitado, que puede ser desarrollado, que puede ser desenvuelto, que sí puede haber una mutación fundamental en los contenidos de la conciencia. Krishnamurti no partía desde bases filosóficas necesariamente, sino que partía observando los hechos. Pero afirmó positivamente que esa revolución interna era posible. Hay muchos videos donde lo dice, que era posible. A nosotros nos queda examinar esa posibilidad, si queremos. Pero el hecho permanece, que el flujo de los contenidos del tiempo son sufrimiento. La vida es corta, incierta. El reto permanece ahí. Y nuestra respuesta a ese reto está en examinar seriamente esta posibilidad. Como quizás sería como responsabilizarse de nuestra propia autotransformación. Porque además, eso es si un individuo se autotransformara, por decirlo de alguna manera, si generara un cambio fundamental en los contenidos de su conciencia y dejara de ser egocéntrico, si surgiera, como decía Krishnamurti,
la inteligencia y el amor, que no son del tiempo, que no son del yo, que no son de la memoria, si emergiera esa inteligencia, eso se irradia en el mundo, porque ya no hay una conciencia limitada, fragmentada, condicionada, sino que se irradia esa inteligencia, ese amor, esa compasión, que no son del tiempo, que no son del yo. Entonces eso traería un beneficio fundamental a la humanidad, ¿no es cierto? Así que no es solo un asunto individual, la responsabilidad parece ser individual, sin duda, pero es también que toda la humanidad sufre, producto de nuestro condicionamiento. Toda la humanidad sufre. Entonces, estudiamos, examinamos los contenidos de la conciencia, cómo la conciencia, la totalidad del contenido es, si puede ser, es diferente, hay diversos fragmentos, pero la totalidad del contenido es dolor. Y estudiamos si se le puede poner fin a esa continuidad. Krishnamurti llamaba a eso meditación. Así que se trata de observar, de mirar. No, acá no sirve de nada ideologizar esto, sino que de observar. Y observar nuestra vida, nuestras relaciones, cómo fluyen esos contenidos en nosotros. Y ver si esto que estamos examinando eso no es así. Simplemente ver, darse cuenta. Ni siquiera esto es un asunto de opiniones, es un asunto de percepción. Lisa y llanamente percibir. Esto es lo interesante de este estudio, de este trabajo. Y uno incluso puede observar esta frase y tratar de ver si en ella hay algo de realidad, como un espejo de nuestra vida. El tiempo es sufrimiento. Tratar de mirarla, captar su contenido. O como decía Krishnamurti, el pensamiento es tiempo y el tiempo es sufrimiento. Les mando un saludo y nos encontramos en un próximo audio estudiando algún aspecto de esta posibilidad que estamos explorando de un cambio fundamental. Nos encontramos.